Buenos días de nuevo otra vez. El tema que vamos a ver es el agua, dado que la materia que estamos impartiendo se llama uso y manejo del agua. Yo soy el maestro Pedro Rojas, Pedro Alberto Rojas Rojas. Acuérdense, no soy Pedro Rojas ni Pedro Rojas Rojas, soy Pedro Alberto Rojas Rojas, para que me pongan ahí en los reportes. De todas las sustancias conocidas por el hombre, la molécula del agua es la tercera más pequeña. Como pueden ver en estas imágenes, solo por encima del gas hidrógeno y del fluoruro de hidrógeno, que son estas dos moléculas que se encuentran a la izquierda de la molécula del agua. La siguiente es esa posición que tiene el agua, que consta de dos especies magnéticas. La orto, que es donde los pines de los dos protones que se encuentran paralelos y forman un triplete, tienen un momento magnético para uno. Aquí estamos hablando del triplete, y la posición orto es cuando el hidrógeno que se une al oxígeno tiene la misma posición. Es decir, tienen un momento magnético hacia el mismo sentido. La otra posición o la otra especie magnética del agua son los que le llaman para. Los espines son antiparalelos, es decir, conforman un singlete y tienen un momento magnético de 0. En condiciones normales, la forma orto es 3:1, es decir, por cada 3 ortos hay un para. ¿Para qué nos sirve o para qué queremos saber esto? Ustedes saben perfectamente que la molécula del agua son 2 moléculas de hidrógeno, como pueden ver acá, y una molécula de oxígeno. Por eso es H2O, ¿verdad? Entonces, esta es la posición de las moléculas de hidrógeno con la molécula de oxígeno. Si se dan cuenta, no es de 90 grados. Ahorita vamos a ver eso. Creo que en la siguiente vamos a ver eso. Aquí está. Entonces, el agua tiene una gran concentración de energía en su electrón que gira alrededor del oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene carga negativa y los electrones el hidrógeno tiene carga positiva. Entonces, el átomo de hidrógeno tiene un peso de 1, un protón y medio electrón. Mientras que el oxígeno tiene un peso de 16, tiene 8 protones y tiene alrededor de 9 electrones. Entonces, la energía más fuerte está en el oxígeno, por supuesto. Es por eso que el oxígeno atrae a otros electrones. En este caso, el agua tiene 2 hidrógenos, como lo mencionamos. Pero si se dan cuenta, el oxígeno tiene todavía aquí capacidad de aceptar un tercer hidrógeno. Pero es un enlace muy sensible, que es el enlace, los enlaces de hidrógeno son muy sensibles, no son tan fuertes. Por eso es que se pueden soltar y volver a unir en varios momentos. Entonces la molécula de oxígeno es bipolar porque puede aceptar un donador y él mismo tiene una carga positiva por sus extremos de los electrones. Entonces, si se dan cuenta aquí, la molécula esta de electrón de hidrógeno, que tiene 8 protones, pues es atraída fuertemente a la carga que tiene aquí el oxígeno. Entonces, este es un enlace de hidrógeno, un enlace muy débil, por así decirlo. ¿Para qué nos sirve ese enlace? Pues para que estas moléculas de agua se vayan acomplejando en una estructura bien formada. Con los 4 enlaces en su lugar, el resultado es una estructura tetraédrica regular. En esta parte, en el centro de esta molécula de agua, se encuentra un hidrógeno con sus 2
con dos hidrógenos con un oxígeno, si se dan cuenta, miren, el del puro centro es una molécula de agua donde está su oxígeno, sus dos hidrógenos. El oxígeno está unido a un hidrógeno donador de esta molécula de agua que está acá a la izquierda. Y asimismo, su oxígeno está unido a este otro hidrógeno donador, que es esta otra molécula de agua. De esa manera, este también tiene una unión, el del centro, su hidrógeno con el oxígeno de acá y su hidrógeno con el oxígeno de acá. Es así como se forma una estructura tetraédrica, que como son de la misma polaridad, acuérdense que negativo con positivo se atraen y esos forman la estructura del agua. A la derecha vemos una molécula compleja de agua donde están cómo se va formando esa estructura. Entonces, si a ustedes les ha tocado ver las partículas de hielo cuando nieva, no sé si les ha tocado ver en Navidad esta estructura de nieve, que es el dibujo típico de un copo de nieve. ¿Les ha tocado ver eso? A mí no, profe. Si les gustan las películas de Disney, por ejemplo, donde sale... Las Perdón, caricaturas. en Frozen, En ¿verdad? Frozen sale. La partícula o la figura típica del copo de nieve, es decir, de la molécula de nieve que va uniéndose, es esta. Es una unión de un átomo de agua con otros tres para hacer la forma tetraédrica. Ah, sí, cierto. Esa molécula de nieve es por su carga eléctrica. Entonces, cuando esto se congela, que se condensa el vapor de agua y el aire frío hace que ese vapor de agua se solidifique en una partícula de hielo y por su peso se precipita, es cuando se hace por su carga eléctrica esa estructura caprichosa. Entonces, esto no lo pueden ver a simple vista, esto es una observación en microscopio electrónico. Es así como el agua se mueve siguiendo un gradiente de energía de mayor a menor energía. Y la tendencia a reaccionar, transformarse o redistribuirse de una sustancia se le conoce como potencial químico. Es la capacidad que tiene de transformarse en otra cosa debido a ese potencial. Hay dos autores que se llaman Styler y Taylor que desde 1960 definen que el potencial químico del agua podría ser usado como propiedad importante en el sistema suelo-planta-aire, definiendo el potencial hídrico. Potencial es la capacidad que tiene. Entonces el potencial químico es la parte química, como ya sabemos, que sales contiene, qué carga eléctrica tiene, etcétera, cuestiones químicas del agua. Y el potencial hídrico nos habla de lo que influye para hacer el trabajo de humedad, por así decirlo. Entonces, esa energía que tenemos que conocer en el agua, esa energía se forma de diferentes potenciales. El potencial hídrico del agua depende de las características que tiene de otros potenciales. Es decir, el potencial hídrico es el trabajo que habría de suministrar la unidad de agua ligada al suelo o a los tejidos de una planta para llevarla de un estado de unión a un estado de referencia correspondiente al agua pura. Si nosotros colocamos agua pura en una planta y colocamos agua sucia, agua turbia, van a tener potencial hídrico distinto, porque el agua pura, su potencial de solutos, por ejemplo, es 0. Si se dan cuenta en la fórmula, potencial hídrico, que es esta forma de tridente con una W, el potencial hídrico es igual al potencial de solutos más el potencial de presión más el potencial de matriz más el potencial gravitacional. Entonces, si tenemos dos grupos de agua, una donde es limpia completamente y la otra es turbia, entonces el agua que es limpia va a tener un potencial menor
porque no va a tener solutos. Entonces, es solamente entender eso. ¿Qué significa el potencial? Entonces, el agua tiene un potencial como lo tenemos nosotros. Para que tengamos una idea de qué es el potencial, es lo que se espera de nosotros. Ustedes jóvenes están estudiando, tienen un potencial de volverse una persona exitosa en el futuro. Muchos de ustedes ya lo son, pero tienen potencial de ser todavía más grandes de lo que ya son. ¿Me explico? Su potencial es lo que pueden llegar a ser. ¿Sí me explico? Entonces Sí. el agua tiene un potencial hídrico, es decir, la capacidad que puede tener esa molécula de agua de humedecer o de introducirse a una planta o de llegar al suelo y alojarse, depende de todos los factores que están interviniendo en su ambiente. Y son los diferentes potenciales. Es como una lucha constante por estar dividiendo la energía. Es así como el agua está pasando por varios estados. El ciclo del agua, que es un tema que dominan ustedes perfectamente, nomás para mencionar nuevamente aquí, lo ponemos. El agua, en su estado líquido, es la que acabamos de ver hace un momento, como esas moléculas de triplete, donde es el oxígeno y dos hidrógenos, están unidas entre ellas con una gran cantidad, pero el agua es atómico, el tamaño, ¿no?, de la molécula, ¿no? Si nosotros nos vamos a un microscopio atómico, vamos a poder ver esa molécula, pero es casi imposible. Solamente se puede modelar como la imagen que acabamos de ver hace un momento. Es decir, dos moléculas de hidrógeno unidas a un oxígeno. Ese es un modelo de cómo es el agua. Pero se van uniendo entre ellos, como lo vimos ahorita en el diagrama. El oxígeno se une a otros dos hidrógenos de diferentes moléculas. Y a su vez, esos hidrógenos que están sueltos en esas moléculas están unidos a otros oxígenos y todos van formando un grupo muy compacto de agua, que es lo que nosotros vemos en un río, en un lago. El agua unida por esos enlaces de hidrógeno, que son enlaces de hidrógeno muy, muy sensibles. Por eso el agua fluye. Por eso es que el agua nosotros la podemos golpear y deshacerla. Podemos nadar en el agua porque los enlaces de hidrógeno permiten que el agua fluya. Cuando nosotros dejamos caer un objeto en el agua, se forman unas ondas que se separan del agua, ¿no? Es precisamente porque la energía que nosotros imprimimos en ese objeto al lanzarlo hace que se transmita esa energía en el agua. Por eso los peces tienen la capacidad de la sensibilidad de estar detectando en el agua los movimientos de las personas o de los enemigos naturales que puedan tener un pez, porque le transmite la energía a través de ese potencial químico que tiene el agua. Entonces el agua es un cuerpo único, nada más que se mueve porque sus enlaces son muy, muy sensibles. ¿De acuerdo? Son muy sensibles los enlaces, no se están aferrados, como en el caso de un enlace de carbono, que una estructura de carbono no la tenemos que quebrar. Por ejemplo, un tallo de un árbol, no lo podemos separar y volverlo a unir, porque sus enlaces de carbono son tan fuertes que lo tienes que destruir para poderlos separar los enlaces. En el caso del agua, estos enlaces son muy, muy sensibles, se pueden separar y volverse a unir. Más o menos que nos quede la idea. Y es un enlace químico. Es un enlace químico que nada más se separa y se vuelve a armar otra vez, no se rompe. No es un enlace biológico donde hay vida que se libera oxígeno al hacer la unión, o hay una reacción exotérmica donde hay calor y se precipita algo. Es un enlace muy sensible. Es así como el agua, cuando está expuesta al vapor del sol, pues una parte de esa agua que está en la parte más superior empieza a recibir la radiación solar y se empieza a evaporar en forma de gas hacia la parte superior. Y este gas llega un momento en que la atmósfera, la temperatura va bajando entre más va subiendo.
Entonces llega a una altura donde la temperatura es tan baja que el vapor se vuelve a condensar y se forman las nubes. Es decir, hasta ahí llega el agua, no se sale a la estratosfera del planeta, porque ya se condensa y se van agrupando esas nubes, se van agrupando, y cuando llega su momento, se precipitan porque ya se agrupó, y las cargas que tienen las nubes, que hay nubes de diferentes cargas eléctricas, empiezan a tener cortos eléctricos, y es donde vemos a veces los rayos. Es un choque de una nube con otra de cargas iguales, y provocan esa reacción. Entonces, pero la precipitación es porque ya llegó y se saturó esa nube y empieza a precipitar. Depende, a veces con granizo, a veces solamente agua. Entonces esta agua vuelve a caer otra vez a la superficie del suelo y es absorbida por el suelo. Una parte es absorbida por las plantas, una parte es canalizada, los excesos hacia canales, hacia ríos, y otra parte va al subsuelo, originando una filtración que luego se va por rutas subterráneas para posteriormente salir en las partes más bajas, ya cerca del mar. Entonces, ese es un ciclo constante del agua, que ya lo conocen ustedes muy bien. Es un recurso renovable porque el agua se evapora y vuelve a salir, ¿no? Sin embargo, el suelo, mencionamos en las clases pasadas que tiene tres fases. La fase sólida, que son los minerales, la fase líquida, que es el agua que tiene un suelo, y la fase gaseosa, que es el aire que se encuentra en los poros. Adicionalmente tenemos una fase que le llamamos orgánica, o la fase del suelo, la fase que tiene que ver con el humus. Entonces, un suelo ideal debería de ser aquel que tenga un 50% sólido, un 25% agua y un 25% aire. Esa es pregunta de examen. Si además reconocemos que el suelo ideal debe de tener un 5% de humus, eso sería ya una fase extraordinaria de suelo. En esta fase sólida se clasifican las partículas según su tamaño. Es decir, de acuerdo del tamaño de la partícula es el nombre que recibe esta partícula. Los tamaños más gruesos se le denominan grava o piedras. Estas se clasifican de acuerdo a varias categorías. Vamos a hablar aquí del Sistema Internacional de Medida, del Sistema de Estados Unidos del Departamento de Agricultura y del sistema de la extinta ex Unión Soviética, que también tiene su propio sistema. Entonces, partículas que son de 20 milímetros hacia arriba, es decir, una partícula que ya la podemos sostener, se considera, de acuerdo con el sistema internacional, gravas gruesas y piedras. En el sistema de Estados Unidos tiene el mismo contexto, gravas gruesas y piedras, pero en el de la ex Unión Soviética, tamaños arriba de 20 milímetros eran grava gruesa y piedra, pero consideraba grava normal, a partículas que estaban entre 5 y 20 milímetros. Aquí, pues cada quien tomaba su determinación, si se dan cuenta. En ese parámetro, por ejemplo, ya el Departamento de Estados Unidos y el Sistema Internacional considera grava partículas de 10 milímetros, grava fina de 3 a 5 milímetros, y luego pasa a otro término que se llama arena. Entonces el Sistema Internacional denomina arena gruesa a partículas entre 1 y 2 milímetros. Sin embargo, la taxonomía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la arena gruesa la considera a partir de 1 milímetro. Entonces son diferentes parámetros, con que tengamos claro que hay arena fina de 0.05 milímetros hasta 2 milímetros. Todo este intervalo es para arena fina en el sistema internacional.
en los Estados Unidos se divide en dos, por ejemplo. Después de arena fina, sigue otro parámetro que se llama limo, que su tamaño oscila entre 0.005 milímetros y 0.02 milímetros. Y al final, la partícula más pequeña es la arcilla, que la arcilla se considera para el sistema internacional partículas menores a 0.002 milímetros, es decir, una cosa nanométrica, ¿verdad? Muy, muy pequeña. Entonces, si se dan cuenta, el más riguroso es el parámetro que utilizaba la extinta Unión Soviética. Tenía muchas clasificaciones: arcilla, limo fino, limo medio, limo grueso, arena fina, arena media, arena gruesa, grava, grava gruesa y piedra. Entonces, cada país, conforme esto se fue haciendo más común para que los demás se homogeneizaran, se crea el Sistema Internacional de Medida. Y ya nada más consideramos arcilla, limo, arena fina, arena gruesa, grava fina, grava y grava gruesa y piedras. Entonces, con esos datos, al final del día, solamente ocupamos 3 datos para la textura de un suelo: es arena, limo y arcilla. Dependiendo del porcentaje de arena, de limo o de arcilla que contenga un suelo, es su textura en función de esta clasificación. Sin embargo, hay otra fase sólida que es la estructura. Estamos hablando de la fase sólida del suelo. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro. Todo bien, profe. Entonces, la fase sólida de un suelo es dependiendo de las estructuras que lo conforman. Entonces, un suelo poroso normalmente es una estructura granular, es decir, son normalmente arenas o gravas o estructuras granulares las que conforman ese suelo. El migajón, que es otra estructura que estamos hablando de esferoidales, también es muy poroso, pero ya no está tan variado, sino que son suelos más uniformes en su tamaño de partícula, pero siguen siendo estructuras esferoidales que no retienen el agua, permiten que el agua pase a través de ellos muy rápidamente. Hay otra estructura que son prismas, en forma de prismas, y la más típica, la prismática, cúspides o planas. Es decir, son estructuras que se hicieron, se van desquebrajando de la roca en esas formas prismáticas. Hay otras que son columnares, como cúspides redondeadas, es decir, por la erosión del suelo se van haciendo acumulación de las partículas del suelo y las partículas redondeadas de encima son las que permiten que el agua pase a través de ella. O la misma erosión va haciendo ese desgaste de la parte superior de la estructura. Hay otras que son pues las masivas, que son las rocas normalmente. Las laminares son las que son en placas, estructuras que van una encima de la otra. Normalmente estas son las laminares son las arcillas. Y los bloques son tamaños o rocas de tamaños definidos que se van estructurando en forma de bloques. Y la más común en un suelo que es floculado son las unigranulares, es decir, todos son iguales, como en los ríos, por ejemplo. Esto nos sirve para ver la relación suelo-agua de la fase líquida. En función de esta estructura de suelo es la humedad del mismo, ya lo habíamos platicado en la clase pasada, donde cuando está un suelo saturado,
es cuando tiene el agua totalmente saturada y los excesos se van drenando para llegar a un estado de capacidad de campo, que es donde el agua ya se contuvo dentro de esa esponja de suelo y no hay un exceso. Entonces el agua que tenemos dentro de ese suelo ya está retenido, pero de una manera sensible. Es decir, es el agua que puede almacenar ese suelo y está solamente disponible para que sea aprovechada por una planta o poco a poco irla perdiendo por evaporación o otros parámetros. Posteriormente es el suelo normal y luego el punto de marchitamiento temporal. Si lo vemos en la imagen de la derecha, son 3 estados. Los 3 estados del suelo agua es saturado, capacidad de campo y marchitez permanente. Entonces, esto es lo que tenemos que entender nada más. Dijimos que la importancia del tipo de suelo es porque de eso depende la cantidad de agua que puede absorber. Entonces, un suelo que es más arenoso, su capacidad de absorción de agua es del 5% nada más. Y un suelo que es arcilloso, su capacidad de absorción de agua llega hasta un 38% de humedad. Es decir, por cada 100 gramos de suelo, 38 gramos pueden ser de agua en un suelo saturado, mientras que en un suelo arenoso, por 100 gramos de suelo, solamente 5 gramos son de agua. Es así como un arenoso es más débil en su retención de agua que un suelo arcilloso, pero la bondad de un suelo franco es que esa agua que almacena un suelo franco, hasta 38% de humedad, esa agua está más fácilmente disponible para la planta. Es decir, esta línea, donde es el color oscuro, que es sólido, a donde se cambia a un color de líneas horizontales o diagonales, en esta zona es la franja de la marchitez o de agua que está retenida fuertemente en el suelo, que no está disponible para la planta. Es así como un suelo arenoso o un suelo franco tiene una mayor capacidad de retención de agua, pero disponible para la planta. Esa es la bondad de un suelo. Entonces, cuando hablamos de cuál es el mejor suelo para la agricultura, no es el que retiene más agua, porque este retiene más agua para las plantas, pero gran parte de esta agua está retenida fuertemente entre sus partículas y no lo suelta para la planta. Mientras que un suelo franco retiene una gran cantidad de agua, igual que el arcilloso, pero el intervalo o la capacidad de almacenamiento es una proporción mayor para que sea usado por la planta. Entonces, el intervalo de agua útil que se identifica en términos teóricos es que un suelo arenoso puede tener entre 50 y 110 milímetros por metro cúbico de agua. Más o menos la media son 80 milímetros por metro. En una arena franca, esto puede subir un poco más. Perdón. En un franco arenoso, hasta 130 milímetros. Y vean ustedes cómo va incrementándose en un suelo franco. Una retención de agua hasta 155 milímetros. Franco limoso, 160 milímetros. Limoso, 180 milímetros. O sea, este es el suelo que mayor cantidad de agua absorbe. 180 milímetros. Pero tiene una media de 160 a 200, igual que un arcilloso de 120 a 200. Solamente que el arcilloso retiene 160 milímetros. Entonces es así como un suelo limoso es de mejor calidad para un cultivo agrícola. ¿De qué depende el tipo de suelo? Eso nos da una idea de cuál es el sistema de riego que vamos a utilizar. Ya que en esta imagen pueden observar un suelo arenoso. Cuando aplicamos un riego, gracias. Cuando aplicamos un riego en el suelo arenoso, la tendencia es que el agua va en una velocidad de infiltración alta hacia la parte vertical, hacia abajo. Es decir, regamos y el agua rápidamente la perdemos de manera vertical. Y cuando el suelo es arcilloso,
el riego se distribuye de forma horizontal. Entonces el agua puede mojar parcialmente la superficie o toda la superficie cuando inundamos. Pero si la moja toda, solo hay un movimiento vertical en profundidad. Si la lluvia o el riego es parcial, hay un momento vertical y lateral. Es decir, es que saturamos, ya no hay para dónde más que para abajo. Pero cuando el riego es parcial, nada más un pulso de riego, una parte baja y otra se va hacia el horizonte, lateral. Y si el suelo está muy seco, el movimiento lateral puede ser por cierto tiempo, tan grande como el vertical, porque está muy seco, inmediatamente se expande. Se llama eso a la capacidad de trasporo que puede tener. Se traslada hacia los lados. Entonces, depende del tipo de suelo, el riego y los momentos de riego. Entonces, aquí ya entramos en términos de riego, de energía, pero hasta ahí la vamos a dejar para tomarles lista. ¿Qué les parece?